Mirá lo que traigo hoy, esta joya impresionante Toyota Hilux SR5 4x4 de 1997, de las primerísimas que produjeron acá en la República Argentina. Esto lo vamos a tener en Teneautos, pero no hoy. Hoy tengo otra cosa incluso más increíble. Mirá, acompáñame para acá atrás porque no vine solo, ¿eh? Traje este tráiler y tenemos este Fiat Uno SCR 0 kilómetros. Sí, escuchaste bien, 0 metros, como se dice en la jerga, sin rodar, así como en el año 93. Bueno, hoy lo tenemos para disfrutarlo al menos un ratito acá en el autódromo. No te puedes quejar, ¿eh? Esto no lo tiene nadie. Bueno, ahora sí, ya lo bajamos del tráiler, lo trajimos acá a la pista, podemos comenzar ordenadamente esta nota con este Fiat Uno SCR de 1995, 0 kilómetros, un super TN autos clásicos, porque cuando uno puede tener un auto así casi sin rodar, digo casi porque tiene apenas 32 kilómetros recorridos, un auto con 28 años de antigüedad, ya es un clásico moderno, bueno, con apenas 32 kilómetros en el odómetro, en el cuenta kilómetros. Por lo tanto, esta va a ser una nota distinta. ¿Por qué? Porque un auto que es prácticamente 0 kilómetros, un clásico casi 0 kilómetros, da cosa rodarlo, ¿no? Porque su gran valor está justamente en que es prácticamente un 0 kilómetro. Entonces estuvimos negociando con el dueño y le dijimos, bueno, mirá, vamos a andar por acá, por allá. Dijo, bueno, no le hagan más de 10 kilómetros, así que lo anduvimos andando muy poquitito para no sumarle más numeritos en el cuenta kilómetros. Así que hagamos de cuenta que estamos, no sé, en un museo, que es un auto de exhibición, que vamos a hacer algo estático y bueno, con alguna vueltita después también adicional. Pero bueno, vale la pena repasar lo que era, lo que fue este auto con una unidad tan pero tan impecable. Y a ver, al hablar del Fiat Uno estamos hablando de uno de los autos más exitosos en la historia reciente acá en nuestro mercado, Argentina, Brasil, en todo el Mercosur, pero también en el mundo, y por eso merece hacer una breve, muy pequeñita reseña histórica. El Fiat Uno nació en 1983 en Italia, se presentó en Europa para reemplazar al viejo 127, conocido por nosotros como 147, Espacio, Vivace, etc. Se lanzó en el 83 y por sus características modernas, por un diseño súper aerodinámico, panorámico, también por tener justamente modernidades como la eliminación de las canaletas de desagote, esto que parece una pavada, en esa época era algo muy importante y que contribuía a la aerodinámica, tenía también nuevos motores, etc. Bueno, y eso le valió el premio de auto del año en Europa en el 84. 1984, el mismo año que este auto comenzó a producirse en Brasil, ¿no? Y había muchas diferencias entre el modelo brasilero y el europeo. Por empezar, el europeo tenía una plataforma nueva y el modelo Mercosur brasilero heredaba la vieja plataforma del Fiat 147 y del Fiat 128. Por eso vamos a ver que la suspensión trasera tiene parrillas individuales, independientes, con una hoja de elástico en el medio. Era un esquema de suspensión típico de Fiat de la época, o sea que ya tomaba una base anticuada. Y eso le impedía colocar la rueda de auxilio en la parte trasera del auto y por eso la injertó de alguna manera la rueda acá en el vano motor. De la misma manera que hacían el 128, el 147, etc. Eso hizo que el capó, en vez de tener el corte de apertura acá en la zona superior como el europeo, lo tuviera acá en los laterales. Es un capó como envolvente y la línea de apertura está acá en el lateral. Entonces son pequeños cambios que tenía respecto del modelo europeo. Y como ocurre casi siempre, a la Argentina llegó tarde, porque recién hizo su debut en el año 88. Ya había debutado el año anterior, en el 87, el Duna, que era el Fiat Uno con cola, digamos, la versión sedán del Fiat Uno. Y en el 88 vino con una versión tope de gama SCB con un motor grande, un motor 1500, al que se sumaron después versiones 1300, o sea, un motor con menos cilindrada y también menos potencia. Hay que decir también que aquella primera versión era solo de 3 puertas, después se sumó el 5 puertas y bueno, avanzando un poquito más hacia la actualidad, en el año
año 92 se presentó el primer rediseño estético tanto del Duna como del Uno. Abandonó la trompa con los faros un poco más cuadrados y anchos y se los afinaron, por decirle así. Incorpora esta moldura inferior, los faros se hicieron más apaisados y de esta manera se lo, de alguna forma, arrimó en cuanto a imagen al Fiat Uno europeo, que ya había recibido un cambio muy grande que nunca se adoptó acá en el Mercosur. Y junto con este rediseño, que prácticamente no afectaba la cola, fue solo de trompa, se presentaban nuevas versiones. Y así llegamos a este que tenemos con nosotros. Ahora la versión tope de gama ya no era SCB, sino SCR. SCB era Super Comfort Veloce en italiano y este, dicen, era Super Comfort Racing. La R, dicen por ahí, o dice la leyenda, que era de Racing. Pero esto no es todo. Previo a este rediseño, ya la gama Uno y Duna había reemplazado los viejos motores por la familia Tipo, que eran motores mucho más modernos, más actuales, motores 1.4 y 1.6. Y es ese, el 1.6 Tipo de nueva generación, el que tenía el Uno SCR, como este que tenemos nosotros, que insisto, era el tope de gama. Y podemos ver que era el tope de gama de afuera porque tenía llantas de aleación, tenía también los parantes pintados o con un sticker en realidad en color oscuro, y algo muy importante y distintivo de la época, los antiniebla inferiores, que te digo, era muy común verlos opacos, se ponían opacos de la nada, así que es increíble verlos a estos tan transparentes, porque claro, es un auto prácticamente 0 kilómetros. Y a ver, a pesar de que el Uno ya tenía algunos añitos en la Argentina y ya no era un auto de última generación, esta renovación le cayó muy bien y continuó siendo un verdadero éxito, porque en definitiva este diseño seguía vigente, un diseño simpático, funcional, con mucho vidrio, muchas superficies vidriadas realmente, tenía además un muy buen coeficiente aerodinámico y con este motor 1.6 puntualmente ganaba prestaciones, porque era un motor ya de 87 caballos, que hoy parece una potencia hasta mediocre, podríamos decir, pero en la época, para un auto de este segmento inferior, con un motor a carburador, digamos, para los parámetros de la época, realmente un autito de estos con casi 90 caballos, bueno, era ya un auto potente de buenas prestaciones. Y ya que estamos hablando del motor, bien vale la pena levantar el capó y admirar esto que tenemos acá, porque, a ver, te aclaro, no hay absolutamente nada restaurado. Todo lo que ves es tal cual o está tal cual como cuando salió de la fábrica, ya sean cables, mangueras, apliques, tuercas, todo es tal cual de fábrica, incluso las calcomanías. Y fíjate también los hincados, esto tiene carburador, no tiene inyección, y todas las piecitas parecen, bueno, en realidad son nuevas, ¿no? Así que impresiona el estado a sabiendas, insisto, de que no está restaurado. Lo mismo si lo vemos de abajo o si nos agachamos para ver acá el interior de los pasarruedas, todo blanco, casi tan blanco como el color exterior. Porque te propongo que vayamos hacia atrás viendo algunos detallecitos particulares de este auto. Uno, las llantas. Este diseño de llantas era la sensación del momento, en diámetro de 13 pulgadas tan solo. En ese momento era común que los autos de este segmento tuvieran 13, viste que hoy vienen con 15, 16, 17. Bueno, eran llantas chicas con neumáticos de perfil alto, perfil 70. Y es increíble ver, hasta los pelitos tienen estas AR30, que era una de las, por ahí, dos tipos de neumáticos que traía, 0 kilómetros, tan durísimas, y cuando andás ya están medio deformadas, porque lógico, estuvieron con el auto así apoyando durante 25, no, ¿qué más? Como 20, ¿cuántos son? 28 años, estoy haciendo mal las cuentas. Increíble cómo está todo este interior de los pasarruedas. Y hacia atrás vamos a ver, en principio, que el modelo full, el 1 SCR, traía baguetas, que era como un indicador de versión full, y este cartelito, motor tipo 1.6, era todo. Era como la sensación tener el motor nuevo, ¿no? Y hacia arriba, bueno, tenemos también algo característico desde siempre del 1, que fue un detalle ultra moderno en el año 83, que era la monoescobilla de limpia parabrisas. Esto que
creo que en ese momento solo tenían algunos modelos de Mercedes-Benz, bueno, llegaba a un auto popular, un auto del segmento bajo. Te decía, las grandes superficies acristaladas, ventanas realmente muy grandes. El 3 puertas tenía la ventana, al menos en esta versión, pivotante, se abría un poquitito hacia afuera, y esto era también una solución aerodinámica, pero que aparte le daba un estilo bárbaro al auto, que era el comando o la manija de apertura embutida, oculta acá, como te acuerdas la Renault Fuego, bueno, muy parecido, y se abría así muy fácil. Mira cómo cierra, se puede creer. Y hacia atrás, bueno, vemos el remate de cola de siempre del 1, que también era muy simpático, con una luneta también muy grande, que en esta versión además tenía un generoso desempañador trasero, y algo que con el tiempo en muchos autos de estos se fue perdiendo, que era la apertura del portón con su correspondiente botón y manija, para facilitar la tarea. Y claro, el baúl no era de los más grandes, era un baúl muy chiquitito, pero quien compraba un 1 ya lo sabía, y quien quisiera tener mayor baúl, mayor capacidad, iba a un Duna, que era la versión sedán de este auto, que tenía más de 500 litros, era un baúl inmenso, especialmente para la época. Si esta unidad te sorprende de afuera por el estado, no te cuento lo que es acá adentro. Por empezar, vos fíjate, todos los tapizados están con sus correspondientes nylon, como decimos siempre, de fábrica. Nunca se lo sacaron, por lo tanto, la panilla, que era una de las novedades del SCR, este tapizado tan pero tan agradable, están absolutamente nuevos. Podemos tocar estos tapizados acá en las contrapuertas, que no tienen ninguna mancha, o sea, tienen el color exacto del 0 kilómetro. Y hablando de 0 kilómetros, vos sabés que me subí, lo olí y se me representaron las imágenes de cuando yo iba de adolescente a los concesionarios a ver autos y los olía, bueno, es el mismo olor, el mismo perfume a auto nuevo, no lo ha perdido, porque evidentemente ha estado guardado en un lugar estanco, quizá oscuro, o sea, está perfectamente preservado. Vemos por eso el volante con toda su rugosidad, el acrílico del tablero perfecto, sin una raya, todo está impecable, nada hace ruido, así que es literalmente un auto recién salido de la línea de montaje. Bueno, y en cuanto al diseño del panel, te cuento que este 1 de 1995 fue uno de los últimos en tener el diseño original, el diseño del año 83, ¿no? Porque después hubo toda una modificación y recibió el panel más moderno, mostrarlo, de la segunda generación 1. Pero bueno, acá lo que vemos, te decía, es un panel de aquella época con varias cosas muy particulares. En principio, estos comandos satelitales que estaban de moda en la época, estas palanquitas, por ejemplo, para las funciones del limpiaparabrisas de este lado, o todas las luces del otro lado, muy satelitales, porque eran satélites al volante, y lo bueno es que evitaban que justamente sacaras los dedos del aro, y se accionaban muy fácil. Y frente al conductor, un cuadro que era realmente completo, sobre todo en esta versión con 4 agujas, ¿no? Velocímetro, cuenta vueltas, temperatura de motor y combustible. Y aparte tenía ahí un autito que, bueno, en otros mercados tenía alguna funcionalidad, pero acá simplemente te indicaba la presión adecuada de los neumáticos. Y te digo una cosa, para la época, para este segmento de autos chicos, este era un tablerazo. Todo lo que había en esta franja de productos, al menos acá en el Mercosur, era inferior en información y diseño a este tablero. Otras cosas muy interesantes, muy simpáticas, eran, por ejemplo, este cenicero, que tenía su persianita, y además se montaba en este borde del panel y era corredizo. Entonces, si fumaba el acompañante, le podías arrimar el cenicero. En un panel que además está bien tirado hacia la base del parabrisas, entonces había una muy agradable sensación de amplitud en este habitáculo, que ya dijimos que es muy luminoso también. Y acá en el medio tiene una consola central bien planteada, bien ordenada, con las salidas de ventilación en el sector superior, y en el medio los comandos de ventilación, que acá en esta versión además tenía aire acondicionado de serie. No sabes
cómo deslizan estas palanquitas, bueno, de la ventilación, cómo se escucha el sonido del aire cambiando en las distintas salidas, es una cosa increíble. Y abajo el estéreo, este estéreo Philco que venía de serie, era digital y además con la novedad de que era, le decían detachable, que se podía extraer, ¿no? Tenía una palanquita acá abajo que te permitía sacar el estéreo cuando te ibas, porque era una época donde se robaban y mucho. En cuanto a equipamiento, no tenía demasiado, acá no había espejos eléctricos, sí los levantavidrios eran eléctricos, era una novedad también del Uno Full, y había algunas cositas como este reloj digital, la luz de lectura del acompañante, pero era una dotación, digamos, ahí, que no era muy generosa tampoco. No era la gran terminación, a veces tomaban algunos ruidos, los materiales eran algunos más bien rusticones, pero en esta versión SSR todo estaba muy bien presentado, sobre todo por, insisto, estos tapizados que eran muy, pero muy agradables. Y bueno, quizá una de las críticas que yo siendo chico le hacía a este auto era que no tenía cierre centralizado ni telecomando a distancia, algo que por ejemplo un Renault 11 trajo mucho antes que el Fiat Uno, por decir un solo modelo, y que además las butacas eran muy altas, alguien de cierta estatura ya iba rozando la cabeza con el techo, pero estaba bueno el acceso a las plazas traseras porque las butacas se tiraban bien hacia adelante y las puertas delanteras son realmente, delanteras no, las únicas puertas que tiene este 3 puertas son realmente generosas. Bueno, y ahora el momento más esperado de esta nota, al menos para mí, que es manejar este Fiat Uno SSR 0 kilómetros. Te digo, tengo como sensaciones encontradas, porque me muero por manejarlo y también me siento mal por sumarle kilómetros, porque cuando vos ves un odómetro que tiene apenas 30 y pico de kilómetros después de tantos años, bueno, te da cosa seguir rodándolo. Y ahora es increíble cómo uno se retrotrae a aquella época, porque ya con arrancar el motor, sentir la primera acelerada, ese ruidito suavecito y serenito de este motor tipo, es como volver a los años 90, ¿no? Y me acuerdo cuando arranqué y manejé por primera vez un SSR de estos, tuve la misma sensación que cuando me subí hoy. Mirá, lo vamos a apagar, lo vamos a prender, inmediato el arranque. Como un zumbidito serenito y la cajita corta con el selector corto y la misma sensación. Cuando levantabas el embrague era como que era un auto nervioso, como que aceleraba y un montón así inmediatamente. Y era una de las cosas que se destacaban en la época, no solo la serenidad, sino también las buenas prestaciones de este motor, el rendimiento en baja, porque te digo, yo ahora lo estoy manejando muy despacio, estoy pasando los cambios a 1600, 1700 vueltas y ahora vengo en tercera a 35 km por hora a 1200 vueltas, piso, y la salida que tiene es increíble. Entonces era un auto de muy buenas prestaciones, pero además muy, pero muy dócil y agradable para manejar todos los días en la ciudad, donde podíamos pasar una esquina en tercera sin ningún tipo de inconveniente. Y esto no tiene inyección, turbo ni nada de esas cosas que vinieron mucho después. Y hablábamos recién de las prestaciones, que eran muy buenas. Yo recuerdo perfectamente el test que le había hecho Carlos Figueras en la revista Road Test a un Uno SSR de 5 puertas, pero era el mismo auto, y le había dado de 0 a 100 km por hora 12,2 segundos y de velocidad máxima más o menos en torno a los 175 km por hora, que era una muy buena cifra tanto de aceleración como de velocidad para un auto del segmento inferior con una potencia incluso menor a los 90 caballos. Y otra de las características a favor que tenía el Uno era la agilidad, una dirección rápida a pesar de no estar asistida. Tenía también una gran maniobrabilidad en la ciudad por el tamaño, ¿no?, que le permitía meterse en todos lados. También eso de la reacción del motor, era un auto muy muy ágil para el tránsito, buen confort de marcha. En general los autos en esa época tenían buen andar porque no eran tan duros como ahora, los neumáticos tenían perfil más alto, entonces era muy muy agradable, insisto, con eso para el uso de todos los días. Y claro, había algunos que le metían alguna levita, algún chimichurri y andaban realmente fuerte, ¿no? Era común ver al Fiat Uno medio pisterito por todos lados, un poco más bajo y demás, porque venía bastante alto, así que era un auto que también tenía como un gen pistero en sus entrañas. Yo voy a dar una vuelta completa para que veas que la dirección era súper suave a pesar de no estar asistida.
y esto es lo que le daba la maniobrabilidad. Y después, algo muy interesante también es la visibilidad. A ver, a mí nunca me gustó del Uno la butaca muy alta, algunos se las bajaban, pero es increíble, que es algo muy común de los autos de la época, la visibilidad, porque este auto es prácticamente panorámico, está todo vidriado y como tiene la cintura de los laterales bastante baja, las ventanas son altas, tiene una generosa luneta también, así que la visibilidad es impresionante, es un placer el panorama que te ofrece este auto al manejar. Y te digo, estoy tentado de parar por primera, clavar el cuentavueltas en 4000 vueltas y salir a fondo, pero no lo voy a hacer porque el dueño me confió esta unidad que es prácticamente de un museo, así que lo estoy haciendo al revés, todo suavecito. Mira, primera, 1500 vueltas, en segunda, no traquetea nada. Esto es, claramente es un 0 kilómetro, pero para mí es volver a la mitad de los años 90. Es como un viaje en el tiempo increíble. Todos los olores, los ruidos. Bueno, ruidos en realidad no tiene ninguno. El sonido del motor, ¿no? La verdad, una experiencia increíble. Bueno, y para ir cerrando esta nota me gustaría repasar cuáles habían sido los pulgares para arriba y pulgares para abajo en las pruebas de la época. Y me voy a machetear de la que escribió en Road Test, te decía hace un rato, Carlos Figueras, que por otra parte yo compraba esa revista, buscaba las notas de él, me las devoraba y bueno, fue prácticamente de quien aprendí todo esto. En contra señalaba el asiento trasero poco anatómico, lógicamente era un auto chico, ¿no? Baúl limitado, ya dijimos, era un baúl muy chiquitito. Criticaba también la sensibilidad a los vientos laterales, claro, era un auto alto, con mucho despeje, era blando de suspensión y yo recuerdo haber ido muy rápido en algún auto de estos cuando era prácticamente un adolescente y que se había puesto un poquito peludo en una situación justamente de viento. Criticaba también la calidad de los detalles, algunas terminaciones porque claramente no eran los mejores materiales. Los asientos altos, esto es cierto, las butacas eran demasiado altas. Te comentaba hace un rato que muchos la bajaban para tener una postura de manejo un poco más pistera. Pero vos mirá qué buenos puntos que destacaba la habitabilidad. Era un auto amplio para su tamaño exterior. Por eso se decía que era un diseño inteligente, acordate, a principios de los años 80. Funcionamiento y rendimiento del motor, excelente era esta mecánica, sobre todo por la elasticidad. La relación entre consumo y autonomía, tenía consumos muy bajos y una buena autonomía con un tanque generoso. Y esto de la versatilidad entre el uso en la ruta, que andaba muy bien, y sobre todo en la ciudad, donde era un auto practiquísimo. Y por último se resaltaba el comando de caja, que lo mencioné cuando lo manejamos, cortito, rápido. Nunca te dije caja de 5 marchas, tenía este auto. Y el último punto era diseño y simpatía, porque a pesar de que ya tenía unos cuantos años, el 1 SCR por entonces seguía siendo un auto actual y simpático. Y así, aunque anduvimos muy poquito, pasó otro clásico por la pantalla de TN Auto. Porque esto ya es un clásico moderno. Es un auto, como te decía, de vitrina. Los autos que tienen muy poco kilometraje no hay que rodarlos porque su valor realmente es tener pocos kilómetros. Algunos dicen, pero pará, y si lo comprás para usarlo, ¿para qué lo comprás? Bueno, en el mundo del auto no todas las cosas son lógicas. Hablando de eso, ¿cuántos kilómetros hicimos? Me parece 7.7, 40. Está bien, lo agarramos con 32, con 40 sigue siendo casi cero, ¿no? Exacto. Sí, sí, le tocamos y él... No se puede, ¿no? El dueño nos habilitó a manejar 10 kilómetros y le hicimos 8. Por lo tanto, TN Autos cumplió con su palabra. Y gracias CDF Garage, que nos dejó el auto impecable, lindísimo, nos lo consiguió como siempre Brian, un capo, acá trabajando junto con todo el equipo de TN Autos. Muy contento de haber manejado este 1 SCR.